Entonces, los lugares son importantes. El murmullo vesicular se percibe en todas las partes en que el pulmón está en contacto con la pared torácica y la mayor pureza, sobre todo en las axilas, debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares. Infraescapular vendría a ser por debajo de del séptimo espacio intercostal. El murmullo es inspiratorio, generalmente continuo, y resulta por los ruidos del aire que entró y hizo que haya una distensión de los alveolos. Es la entrada de aire a los alveolos. Tiene cualidades especiales este murmullo vesicular. La intensidad, sobre todo, saca algunas características, el tono, el timbre, el ritmo, la simetría. Pero sobre todo la simetría es muy importante hablar con ustedes, porque cuando ustedes hagan un examen respiratorio, hay que hacer en forma comparativa, porque no todos tenemos la misma intensidad del murmullo vesicular. Pero si es muy intenso a la derecha, también tiene que ser muy intenso a la izquierda. Entonces, esa comparación es muy importante. Cuando hacemos la comparación de la auscultación del murmullo vesicular, tenemos que ir haciendo espacio por espacio, lateral, derecho, izquierdo para ir comparando. Después, la respiración broncovesicular es la superposición en determinadas zonas del pulmón entre el ruido, como les dije, laringotraqueal, que es el bronquial, con el murmullo vesicular. Y generalmente hay una intensidad intermedia, tiene una fase expiratoria más larga, intensa, que corresponde a la respiración vesicular. Se oye principalmente en la región intraclavicular derecha, porque recuerden que es donde el bronquio derecho es el más superficial, ¿verdad? En las articulaciones esternoclaviculares y en el escápulo vertebral atrás, principalmente también en el lado derecho, donde se bifurca la tráquea. Eso es lo que recién les había dicho, y porque el bronquio también tiene mayor calibre. ¿Cuáles vendrían a ser las alteraciones patológicas del murmullo vesicular? Esto tendría que haber estado un poco más alto. Bueno, se debe pedir al enfermo que respire normalmente, el tono, timbre, simetría, todo eso vamos a ir viendo, pero eso en pacientes, no se desesperen que vamos a encontrar pacientes para que ustedes vayan aprendiendo. Entonces, este dibujito, estos colores me gustaron mucho porque es como para que ustedes diferencien exactamente en dónde se debería auscultar mejor. Recuerden que el murmullo vesicular, que viene a ser el lila, sobre todo se ve en todo el parénquima pulmonar. El murmullo vesicular a lo largo. El sonido o el bronco vesicular, sobre todo en los bronquiofuentes, por eso hablamos de la bifurcación. El bronco vesicular es la suma de la respiración bronquial y el murmullo vesicular, y sobre todo se ve mucho en el bronquio fuente, ¿verdad? Y los bronquiales, que es el celeste, sobre la tráquea. Acá, a ver un poquitito, lo normal en un paciente sano es tener acá respiración bronquial, acá broncovesicular, y acá nuestro murmullo vesicular, que donde mejor se ausculta suele ser en las bases. Sin embargo, en un pulmón que está enfermo, en un paciente que tiene, por ejemplo, una neumonía o que tiene un asma, en lo que sería la respiración bronquial ya vamos a tener roncus, sobre todo en los bronquios grandes, y sobre la tráquea ya podemos tener roncus. Podemos tener sibilancia en los bronquiolos respiratorios, en los bronquiolos más pequeños, y son como silbidos y son de baja, es un tono más agudo. También podemos tener bronquial grosero, dice que ya tenemos en una consolidación. Y cuando tenemos roces o arañazos, estamos hablando de que hay cicatrices. Y crepitantes y subcrepitantes cuando ya son en los alveolos, ¿verdad? Pero eso vamos a ir viendo otra vez de acuerdo a las patologías que vayamos viendo. Después entramos en la auscultación de la voz.
Estamos hablando de la auscultación respiratoria, fue la que recién vimos. Y después está la auscultación de la voz, que es lo que hacemos con los pacientes al pedirle que digan 33. Recuerden que cuando hacemos auscultación de la voz, tenemos que pedirle al paciente que diga 33. Ahora, si este paciente no puede o no sabe decir 33 porque es muy del paciente que tiene, que además habla, que no es de tan, habla español, sino habla más guaraní, entonces no dice tanto 33, sino dice 33. Entonces, generalmente ahí varía la intensidad de la auscultación de la voz y en vez de decir 33, nos diga 40. Entonces, ahí empieza otra vez la resonancia. ¿Y qué es cuáles son las variaciones típicas que podemos tener en la auscultación de la voz? Es lo que vamos a ir viendo ahora. Se explora auscultando doctoras de un sujeto que habla repitiendo con igual intensidad y lentamente una palabra rica en resonante. Acá dice carro, guerra, burro, que es más difícil todavía, ¿verdad? Entonces generalmente le pedimos 33. Nosotros somos más de 33. En un sujeto sano, la auscultación de la voz en todas las regiones en que se percibe el murmullo vesicular da una sensación sonora poco intensa, confusa. No se debe escuchar nítido, eso es lo que quiere decir. El 33 de este paciente no tiene que ser claro a la auscultación, se tiene que escuchar como borroso, no se tienen que distinguir las palabras, eso es lo normal. Cuando esas palabras se auscultan muy bien, se escucha un 33 claro, quiere decir que tenemos una broncofonía. No, claro, resonante, se escucha fuerte, tenemos una broncofonía. Sin embargo, cuando se escucha claro, ya tenemos una pectoriloquia. Entonces, ¿qué es la broncofonía? La voz que llega al oído más intensa y resonante que en circunstancias normales, pero sin que sea claro. Esa es broncofonía. Parece que te hablan o te gritan de lejos. No entendés muy bien, pero escuchás bien. Y generalmente se escucha, sobre todo cuando hay una condensación pulmonar, principalmente en las neumonías. La pectoriloquia, a diferencia de la bronquiofonía, es en la que se escucha claramente. También se ve en las zonas de condensación. O sea que cuando tenemos una neumonía podemos tener broncofonía, podemos tener pectoriloquia. Y la pectoriloquia áfona es la voz que se ausculta siempre con el estetoscopio, pero en la voz cuchicheada. Le pedimos al paciente que diga 33. Y eso no se debería escuchar a la auscultación. Cuando auscultamos esa voz cuchicheada, nos habla de una pectoriloquia áfona. Entonces, se perfila o se percibe generalmente también en un paciente que tiene una condensación pulmonar. O sea, que en un paciente con una neumonía, que es lo que sería el ejemplo más clásico de una condensación pulmonar, tenemos broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona. Les estoy diciendo las cosas grandes, importantes que quiero que citen, ¿verdad? Las anormalidades de la voz cuchicheada son muy valiosas, sobre todo cuando tenemos pequeños derrames pleurales o cuando hay una matidez. Y ambas que el examen radiológico permite diferenciar con facilidad. El examen radiológico hace que se diferencie, ¿verdad? O sea que la matidez por derrame, esto es lo que me refería, de que acuérdense que a la percusión tenemos matidez, tanto en derrame como en condensación. Entonces, la diferencia va a estar dada por la auscultación y por las vibraciones vocales. A la auscultación vamos a tener, si tenemos broncofonía, pectoriloquia áfona, entonces es una condensación, porque en el derrame hay silencio auscultatorio. La misma cosa como habíamos dicho, las vibraciones vocales. Entonces, la diferencia está dada por la auscultación y por las vibraciones vocales. Después tenemos la egofonía, que es a lo que le llamamos también voz. ¿Cómo se le dice también a la egofonía? ¿Cómo le decíamos a la egofonía?
la voz de Polichinela. Recuerdan que les llamó mucho la atención esa palabra, voz de Polichinela o voz de cabra. La egofonía es 33, así se escucha. ¿En qué patologías vemos? Por encima del derrame, porque tiembla la superficie del agua. Esa es la diferencia. Si nosotros en el contexto de una ocultación de la voz escuchamos pectoriloquia, áfona, pero no escuchamos egofonía, tenemos que sospechar en una condensación. Ahora, si al ocultar tenemos un silencio ocultatorio por debajo y por encima de ese silencio ocultatorio escuchamos un 33, entonces tenemos una egofonía. Y la egofonía es patognomónica del derrame. Acuérdense, tiembla la superficie del agua y eso es lo que se escucha en forma temblorosa, voz de polichinela o voz de cabra. Bueno, es exclusivamente en las pleuritis de magnitud moderada, principalmente en el ángulo inferior de la escápula. Puede desaparecer, volver a resolverse. Bueno, eso ya no importa, no se queden en los detalles, ¿verdad? Después entramos en lo que serían los soplos. ¿Qué son los soplos? Ya les hice un comentario acerca de lo que son los soplos. Tenemos el soplo tubárico, tenemos el soplo pleurítico, el soplo cavitario y el soplo anfórico. El soplo tubárico, voy a empezar hablando de los dos soplos que tienen que diferenciar uno de otro. El soplo tubárico y el soplo pleurítico son prácticamente lo mismo. Es la percepción, como les dije, del ruido laringotraqueal o lo que sería la respiración brónquica en la parte posterior del tórax o en zonas alejadas de la tráquea. Y sobre todo se oculta cuando hay una neumonía con bronquios permeables. Y el soplo pleurítico es la misma cosa que el soplo tubárico modificado, pero se escucha en la zona rechazada del pulmón. ¿A qué se refiere zona rechazada del pulmón? En el derrame, recuerden que el agua rechaza el pulmón y tira el pulmón para arriba. En la parte superior, por eso tenemos la voz de polichinela en el pulmón que es por encima del derrame. Y ahí tenemos el soplo pleurítico. Solamente el soplo tubárico y el soplo pleurítico son la misma cosa. El soplo tubárico escuchamos en la condensación y el soplo pleurítico en el límite superior del derrame. El soplo pleurítico o el tubárico es la respiración brónquica. Recuerdan que recién les conté que teníamos respiración brónquica, bronquio vesicular y murmullo vesicular. Lo que escuchamos acá, cuando escuchamos en otra zona del pulmón, se llama soplo tubárico o soplo pleurítico y es patológico. Lo que escuchamos acá no se puede escuchar en otra parte del pulmón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy tratando de ser lo más clara posible porque son conceptos que si se les graba hoy no van a tener problema a la hora de rendir. El soplo tubárico es patognomónico de la neumonía o de la condensación, que en el derrame se llama soplo pleurítico, pero no en el derrame. Si yo tengo un derrame en esta zona del pulmón, tiene que ser en el límite superior, donde el pulmón está desplazado para arriba y está más denso por eso. Ahí se escucha la egofonía y ahí se escucha el soplo pleurítico. Y después tenemos los otros soplos, que son el soplo cavitario, que ya generalmente ocurre cuando hay una cavidad, en el caso de cavernas. Y porque la caverna en sí actúa como una cámara de resonancia. Y el soplo anfórico, que tiene más una resonancia metálica, cuando se le hace toser al paciente o con respiraciones profundas, generalmente el soplo, eso tienen que saber, ¿verdad? El soplo anfórico vemos en los neumotórax, porque es una caverna mucho más grande. Y el soplo cavitario o el soplo cavernoso le decimos también en el caso de las cavernas que están vacías. Y el soplo tubárico y el pleurítico en los derrames y en la condensación. A ver, yendo un poquito más.
Esto ya son, ya es menos definiciones, pero es donde se ve, ¿verdad? La condensación hace que haya un sonido rudo, intenso, que imita la pronunciación de la A y que se, principalmente en las neumonías. Nuestro soplo tubárico vamos a tener lo que se escucha normalmente en la respiración brónquica, pero en zonas alejadas. El soplo pleurítico se escucha acá en el límite del derrame. El mismo soplo brónquico o la respiración brónquica, pero en el límite superior del derrame. Bueno, y después ya entramos a los estertores, que son lo más importante, que es lo que más frecuentemente escuchamos. Son ruidos anormales que acompañan a las respiraciones normales y que lo pueden modificar. Tienen un origen en los bronquios o en la cavidad pleural. De acuerdo al sonido, tienen un significado diferente. Los estertores pulmonares, los estertores secos pueden ser roncus, cornajes y sibilancias. Y acá esta imagen me gustó mucho porque te muestra exactamente dónde se auscultan el cornaje se ausculta en la tráquea. El cornaje, por ejemplo, vamos a tener en el caso de un paciente que esté con una crisis, con un edema de glotis. Alguien que te haga una reacción alérgica y se le cierre la glotis, se le edematice la glotis, va a tener un sonido de cornaje. Es grave de gravedad, no de gravedad de la enfermedad, sino es un tono grave y no se modifica con la tos. El roncus es generalmente inspiratorio y expiratorio y compromete los bronquios más gruesos. Y las sibilancias generalmente ya son pequeños bronquios, los bronquiolos terminales o los respiratorios, entonces es cada vez más agudo. Recuerdan que de acuerdo al diámetro del árbol, se vuelve desde más grave a más agudo. Las sibilancias son como unos chillidos. Yo tengo pacientes que vienen y me dicen, ya estoy otra vez con mi bolsa de gatos, porque parecen unos cuantos gatos que están maullando, porque son muy agudos, ¿verdad? Después están los pulmonares o los húmedos, que son los crepitantes y subcrepitantes, que eso después ustedes van a ver. Eso ya ocurre a nivel de los alveolos. Y generalmente los crepitantes son homogéneos, están al final de la inspiración y se ven en las neumonías y en el edema agudo de pulmón. En las neumonías, sobre todo al inicio de la neumonía. La mayoría de las veces nosotros llevamos a escuchar subcrepitantes, que son más inhomogéneos, tienen tonos más bajos, se modifican con la tos y principalmente están en los bronquios, bronquiolos y alveolos. Ya son como burbujas más gruesas. La mayoría de las veces son los subcrepitantes lo que nosotros vamos a ocultar, porque estos pacientes con neumonía ya van en la segunda etapa, ya no están en la etapa de hepatización. Después están los estertores pulmonares, sobre todo los pleurales, que se ven generalmente, ya el sonido es bajo, es inspiratorio y expiratorio, es discontinuo, y al presionar significa si nosotros le apretamos demasiado con el estetoscopio puede desaparecer porque se ve por el contacto de la pleura visceral con la parietal generalmente. Esta imagen otra vez te da algunos sonidos muy interesantes para ver dónde se producen. Y la auscultación, como habíamos hablado, se tiene que hacer en este sentido. Comparativamente, lo normal es tener a ambos, ir comparando uno con otro y siguiendo la línea interescápulo-vertebral y por debajo de la escápula ya más lateralmente. Y por delante hasta cuarto o quinto espacio intercostal. A partir de ahí a la derecha tenemos el hígado y a la izquierda tenemos lo que sería el silencio ya del hígado y del corazón. Y bueno, básicamente es eso lo que quiero que lean para mañana. Inspección, palpación, percusión y auscultación de lo que sería un tórax normal, que es lo que no es para mañana, para el viernes, que es lo que vamos a hacer con ustedes
Vamos a ver si hacemos con un compañero o si tenemos un paciente colaborador y sano que esté en buenas condiciones, vamos a hacer con el paciente. Vamos a practicar sobre todo la técnica de lo normal y después vamos a hablar vamos a empezar a buscar derrames, vamos a buscar neumonía y todo lo necesario. Ya nos pasamos un poquitito de la hora, yo sé que fue largo. Sobre todo lo que yo quiero que entiendan es que si soy yo nomás la que hablo, esto es lo más aburrido que hay y se me duermen. Y no aprovechan ni la mitad. Por eso es que yo también les presiono un poquitito para que ustedes preparen, por lo menos comentamos, por lo menos discutimos, ustedes por lo menos saben. Pero yo sé que hoy era imposible hacer eso con ustedes. Yo tengo un caso clínico, pero ya les veo muy cansados. Pero no importa, neumonía vamos a volver a tocar porque es un tema muy importante y ahí vamos a analizar el caso clínico. Pero lo de hoy, sobre todo, lo que quiero que sea ya un preludio, una preparación para la clase práctica del viernes, que para mí siempre son muy importantes las clases prácticas, porque como tenemos una vez a la semana nomás, y si ustedes se van leídos y si ustedes entienden lo que estamos haciendo, aprovechamos mejor esa una hora que así arañando nos alcanza. Entonces, por favor, lean de Padilla, que es el libro base en la tercera, ¿verdad? Y es donde explica demasiado bien, súper bien se entiende, y al leer se van a acordar de muchas cosas que yo ahora les estoy diciendo. Para la próxima semana, yo ya les quiero decir lo que van a preparar para el lunes. Yo voy a preparar para los miércoles y ustedes van a preparar para los lunes, porque yo para los miércoles ya les voy a preparar para el examen para la clase práctica del viernes. Entonces, para el lunes, a ver un poquito, de que el lunes tenemos ustedes tienen clase de sepsis, neumonías bacterianas. Prepárenme clase teórica sobre, o sea, que patología médica de sepsis, que es muy importante, casi todo el examen es sepsis. Me van a preparar entonces sepsis y me van a preparar, voy a mirar el programa.